Vamos a hablar ahora de autónomos. En Aragón hay casi 100.000, o lo que es lo mismo, trabajadores por cuenta propia. Son sin duda uno de los motores económicos de nuestra comunidad, generan mucha riqueza y empleo, pero también es sabido por todos que es una profesión, como suelen decir coloquialmente, de riesgo. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Buenas tardes, Imanol. Eso es, Vanessa. Buenas tardes. Lo has explicado muy bien. Un sector de riesgo muy importante para la economía aragonesa, también para la española, por supuesto. Hemos traído a Álvaro, que es secretario general de la Asociación de Autónomos de Aragón, conocido del programa. Álvaro, te voy a hacer primero una pregunta un poco así al azar. ¿Son tiempos buenos para el autónomo o no? A ver, los autónomos siempre hemos sido resilientes, que es una palabra de guerra. Nosotros procedemos del mundo gremial. Cuando en la Alta Edad Media las ciudades había unos oficiales, unos maestros que desarrollaban una actividad económica de libertad frente a la servidumbre, frente a los siervos. Eso sigue adelante. Como el ave fénix, hemos aguantado la industrialización y las grandes empresas. Hemos aguantado. Por lo tanto, seguiremos en esa lucha. En esa lucha. Sí, es permanente. Es una lucha por satisfacer nuestras necesidades socioeconómicas, pero a su vez tener una cierta libertad. He dicho cierta. Podríamos concretar eso. Álvaro, decíamos ahora mismo que en Aragón hay actualmente unos 100.000 autónomos. Enseguida nos va a ampliar todos estos datos Imanol, pero antes quería preguntarte, ¿es una cifra a priori positiva? ¿Puede mejorar? ¿Puede empeorar? Eso enseguida conocemos los datos, pero una primera valoración. A ver, es una cifra en principio positiva. No está mejorando porque los sectores tradicionales, como es comercio, hostelería, incluso agricultura, las caídas son significativas. Si bien empieza a haber nuevos fenómenos de autónomos que están trabajando también por cuenta ajena, les llaman autónomos híbridos, que bueno, de alguna manera empiezan a trabajar en sectores de alto valor añadido, de tecnología, y van creando una nueva realidad. Evidentemente la respuesta es positivo, pero hay un alto envejecimiento y habrá que encontrar soluciones al comercio en nuestra comunidad autónoma, porque las caídas son importantes. Vamos a conocer, Vanessa, si te parece esta realidad, ¿sí? Las cifras de autónomos en general, en toda la comunidad y también por provincias. Como decíamos anteriormente, Vanessa, en Aragón hay casi 100.000 autónomos, 243 menos que el año 2023, porque estos son datos que nos ha pasado el ATA del 2024. Vamos a ver si te parece por provincias. En Huesca unos 22.000, 200 menos. En la provincia de Zaragoza 65.000, 143 autónomos más, y en Teruel unos 12.500, 186 menos. Álvaro, tanto en Huesca como en Teruel descienden los autónomos, en Zaragoza entiendo que quizá por la capital ascienden. Nos has adelantado un poco la respuesta, son datos agridulces, ¿no? Aún así. Sí, o sea, como me habéis preguntado acerca de los autónomos, los positivos y los negativos, los negativos es ese alto envejecimiento. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza tiene unos 40.000 autónomos, de los cuales más de 50 años igual están 23.000, 20 y tantos mil, y de más de 60, 12.000 y pico, por hacer unas cifras determinadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese alto envejecimiento está llevando, con el gran arrastre que está haciendo las grandes superficies y los grandes centros comerciales y las grandes plataformas que están creando mercados cautivos, no vamos a entrar más en eso, pero sí que hace que tengamos que hacer una reconversión o reestructuración del sector del comercio en nuestra ciudad. Esto es importante. Álvaro, si te parece, antes de profundizar en Zaragoza, que tenemos los datos que vamos a contar, vamos a centrarnos, si te parece, en Teruel. No sé si la despoblación tiene que ver en el descenso de los autónomos. No, Teruel está manteniendo la estructura de autónomos y de autónomas, porque cada vez hay más mujeres, tanto en Huesca como en Teruel, autónomas. Evidentemente, esa estructura es importante en Teruel que se esté manteniendo. En Huesca es distinto. Muy bien. Vamos a por los datos de Zaragoza, que ha adelantado también Álvaro. Pues como él decía, en la ciudad de Zaragoza, Vanessa, hay unos 40.000 autónomos. Atención con este dato, porque 1.100 de estos están en peligro de desaparecer. Álvaro nos adelantaba que había, creo que has dicho, unos 4.000 más de 50 años, has dicho tú el dato. Bueno, nosotros tenemos el dato de que de estos autónomos, más de 60 años son 6.000 y claro, también están en riesgo de desaparecer. Está claro que no hay relevo generacional, ¿no?
A ver, el problema del relevo generacional es que los jóvenes, los hijos de los autónomos no quieren desarrollar el negocio de sus padres. Por lo tanto, yo ya no hablaría de relevo generacional, sino la transmisión del negocio y la actividad a otras personas que desarrollan esa actividad y quieren desarrollar esa actividad. Nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, la hostelería no cae porque los chinos, los ciudadanos de China, pues están entrando en hostelería. Y en construcción, como incluso en comercio, ciudadanos sudamericanos también están integrando. De hecho, nosotros hacemos un congreso el día 30, hemos hecho convenio con la Asociación de Chinos de Ultramar, hacemos convenio con autónomos de Ecuador. Es decir, está cambiando la estructura, digamos, de los autónomos clásicos que empiezan a venir. Por lo tanto, no es tanto relevo generacional, sino traspaso de negocio. Luego desarrollaremos la importancia de la inmigración para los autónomos. De momento, Vanessa, está claro que hay un problema con los autónomos. Para solucionarlo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado una oficina para el autónomo. Vamos a escuchar a Jesús Blanco, su responsable, que nos explica cómo funciona esta oficina. Punto de apoyo a todos aquellos autónomos que quieran iniciar un negocio durante este año 2025 que les suponga una inversión, y en especial a todos aquellos que estén interesados en coger traspasos de negocios que ya están funcionando pero que el dueño ahora mismo pues quiere pasarlo a otra persona. Escuchamos de nuevo a Jesús, el responsable de esta oficina de impulso, para saber cómo funcionan estas ayudas. Le informaremos pues de todos los canales que tenemos, sobre todo nos apoyaremos en dos entidades que son UPTA y ATA para hacer esos estudios de viabilidad necesarios para demostrar que el proyecto es viable, y también les apoyaremos económicamente con una línea de subvenciones que tenemos previsto sacar en breve. Global ahora de momento son 300.000 euros, hay que recordar que estamos ya a mitad de año, si tenemos mucha demanda se podría suplementar, y los importes para los autónomos tenemos previsto entre 3 y 10.000 euros en función del tipo de proyecto que necesiten. Bueno, Álvaro, acabamos de escuchar la línea de apoyo, de financiación a autónomos. Ahí estamos colaborando, hemos hecho un convenio de colaboración, estamos integrando en ese convenio a autónomos y autónomas que tienen valor añadido en los negocios que se van a traspasar, sobre todo en los mercados de abastos, porque en los mercados de abastecimiento, la Federación de AZAMAS, la Federación de Mercados de Abastos, que está integrada con nosotros, desarrollamos ahí negocios que tienen rentabilidad, estudiamos la previabilidad del negocio, se lo pasamos al ayuntamiento para ver si hay personas que quieren adquirir, porque el negocio da de sí. Por lo tanto, estamos viendo negocios y actividades económicas que no hay relevo generacional, pero sí que hay traspasos. Pero que funcionan. Y que empieza a funcionar. En la página web del ayuntamiento de esta oficina van apareciendo esos traspasos. Álvaro, ¿y qué es lo más duro a la hora de montar un negocio como autónomo? Dicen que la burocracia, dicen que alquilar los locales, el arrancar, la idea... Un estudio previo, ¿no? Lo habéis dicho en los titulares. Solos ante el peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando digo, antes los gremios se insertaban en la ciudad y había una estructura pseudofamiliar y de apoyo, entonces la formación del alumno, había un contrato de formación que se hacía con los padres en lo que serían las cofradías, los gremios, las cofradías, el aprendiz, que se pegaba un montón de tiempo aprendiendo para luego ser oficial y para luego ser maestro. Por lo tanto, nosotros hemos estudiado ese tema y no está vinculado al movimiento obrero, está vinculado al movimiento gremial, el movimiento de los autónomos, porque la esperanza que tenía el aprendiz era ser maestro y estaba en un entorno. Ahora el problema, el riesgo es que estamos solos. Álvaro, parece que le han escuchado. ¿Le parece que contemos algunos de los problemas que se enfrentan los autónomos? A ver si todavía se cumplen desde su época. Bueno, pues la inestabilidad de ingresos, porque unas veces te puede ir mejor, otras veces peor, dependiendo de los meses. Muchas dificultades financieras, entiendo que a la hora de financiarte con los bancos, etcétera, etcétera. Mayor carga fiscal y administrativa. No sé si todavía el Estado ahoga a los autónomos. La responsabilidad ilimitada. Eres tu propio jefe y el trabajo depende de ti. Menor protección social. Problemas para cobrar si hay algún moroso que no te pague al mes y demás y te vas endeudando. Y también, pues, Vanessa, normalmente cuando se sufre todo esto, muchas veces pues se sufre de exceso de trabajo, aislamiento social y el famoso estrés que en los trabajos también ocurren. Habéis hecho mi congreso.
Los problemas fundamentales de un autónomo los hay reflejado. Agradezco que estéis en esa sintonía y que lo hagáis también, porque es así. O sea, el problema fundamental, no obstante, es la gran competencia que tenemos con grandes estructuras y grandes plataformas, pero independientemente de eso, la fiscalidad es un tema importante, que los ingresos no son estables, no hay estabilidad en nuestros ingresos y, evidentemente, las dificultades financieras, porque el préstamo, el know-how, el scoring bancario para un autónomo, persona física, no tiene nada que ver con el scoring de una sociedad, el sistema de riesgo de puntuación. Por lo tanto, vas al banco y le dices, pero esto es viejo, vas al banco y le dices, oye, quiero un préstamo. Dice, ¿y tu mujer que es funcionaria? Que venga tu mujer y que firme, porque el scoring nuestro es de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay dificultades financieras importantes, que tenemos alguna solución, pero importantes. Bueno, vamos a ver si te parece, Álvaro, las ventajas, que también seguramente que hay alguna, y seguro que nos las confirmas. Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas del autónomo? Antes decían en el resumen una muy importante, la libertad, que no tienes jefe, y la flexibilidad, el ser tu propio jefe, no, compañeros, el anterior, bueno, sigo leyéndolas. La potencial de ingresos ilimitados, si tú trabajas mucho, pues ganas mucho dinero. Alguna deducción fiscal que hay por lanzarte al mundo del autónomo, y también pues sus ayudas y bonificaciones estatales. No sé si todo esto compensa lo anterior o sigue siendo un poco más la carga fiscal que las ayudas. A ver, sí que compensa. Lo que ocurre, hay un filósofo que ahora he comentado con Felipe, Byung-Chul Han, que hablaba de la autoexplotación. Es decir, nosotros los autónomos somos libres porque no tenemos jefe, pero esa libertad está muy limitada a las normas sociales y al entramado social que nosotros tenemos que trabajar. Evidentemente no hay una libertad tan clara en el tema de los autónomos, pero sí te permite tener conciencia de tu realidad, y por lo tanto yo recomiendo a los jóvenes que sean híbridos si quieren, que trabajen por cuenta ajena pero por cuenta propia, que monten sus negocios, sus actividades económicas, porque les va a dar un enfoque muy distinto a su vida. Pues mira, Álvaro, justamente hemos estado con Pablo, que de momento va a dejar su negocio, traspasa su tienda, a pesar de que le da beneficios. Por esta razón traspasa el negocio. Asunción lleva 32 años al frente de esta tienda de bordados y regalos para bebé. Está a punto de jubilarse y busca relevo para su negocio. Un negocio que nos asegura que todavía es rentable. Por nuestra parte les enseñaremos todo lo que sea necesario, toda nuestra sabiduría de tantos años la podemos transmitir a otras personas, y esas pues continuar con lo que estamos haciendo o incluso innovar. Misma situación en esta tienda de cafés y tés a granel del centro de Zaragoza. Desde hace 2 meses el cartel de Se Traspasa cuelga en el escaparate. Me han dado una beca para estudiar un máster y como es en Madrid no lo puedo compatibilizar con estar yendo y viniendo porque es todos los días, entonces pues he puesto la tienda en traspaso. La inestabilidad laboral llevó a Pablo a quedarse en esta tienda que regentaba su madre. Entonces mi madre se jubiló, yo justo ahí necesitaba un trabajo un poco más estable de lo que tenía, que era iba yendo y viniendo de trabajos. Entonces pues me decidí a cogérselo a mi madre y continuar. Con la beca se marcha a vivir a Madrid, lo que le impide seguir con la tienda. Un negocio que también nos confirma que da para vivir. La tienda va bien, sí, la tienda da beneficios, es pequeñita, o sea, no te vas a hacer rico con la tienda, pero sí sirve para tener un sueldo y poder vivir el día a día, eso sí, sin problema. Casi 10 personas se han interesado y preguntado por las condiciones del traspaso. Sí, me ha llamado gente, ha habido como unos, no sé, 8 o 10 personas interesadas, de las cuales que de verdad mostraran interés y no fuera un poco solo por información y ver qué era, hay 2 o 3. Después de lo vivido, a Pablo no le importaría volver a trabajar de autónomo a pesar de la incertidumbre que genera. Su experiencia le ha servido como un gran aprendizaje. Como aprendizaje porque sí que hay cosas que no volvería a hacer. Y cosas que sé que tengo que tener en cuenta a la hora de volver a lanzarme como autónomo, tanto a nivel de gestión, a nivel de financiación, a nivel de, digamos, del día a día del negocio. Un futuro como autónomo, quién sabe, pero ya en el mundo audiovisual, su verdadera vocación. Bueno, pues acabamos de ver el caso de Pablo, en este caso traspasa, deja ese comercio, un comercio que nos decía, insistía Imanol, funciona. ¿Es el comercio el sector dentro de los autónomos
que más problemas puede tener de cara a un futuro, o en el que más se está trabajando, o se tiene que trabajar, mejor dicho, Álvaro? Sí, el comercio es un sector, el comercio minorista, el comercio unilocalizado en sus tiendas, como la generación de los hijos no está quedándose con los negocios, el traspaso es complicado y el envejecimiento es importante porque están de alguna manera buscando una situación de jubilación y cerrar las actividades. ¿Cuál es el problema? Que las grandes multinacionales, las grandes plataformas, los grandes sectores hacen ya una competencia terrible o encontramos migración hacia actividades rentables en el comercio y una reestructuración. No vamos a dejar que señores con 60 años estén aguantando hasta los 67, 7 años hay. Eso se llama reestructuración del comercio y hay un fondo en la Unión Europea, Fondo de Globalización de la Unión Europea, que permitirá esa reestructuración para abrir a negocios más especializados, más unilocalizados, pero más especializados. El comercio es el sector que va a ser caballo de batalla en nuestra organización, muy importante en estos 4 próximos años. Seguimos, retomamos esta mesa que habíamos interrumpido momentáneamente. Estábamos hablando de los autónomos, de la situación que se vive y de cuáles dentro de los sectores de autónomos pues los que se pueden ver más afectados. Álvaro, pero al final también estábamos hablando ahora mismo de esa carga administrativa, que también parece que no, pero la hay. Sí, claro, es que un autónomo es un autónomo. Nosotros teníamos una revista, ahora ya no, se llama Solos. Están solos, tienen su propio negocio, su propia actividad económica, pero tienen que hacer sus impuestos, tienen que hacer sus declaraciones, tienen que legalizar la protección de datos, tienen la prevención de riesgos, bueno, un montón de. Y si tienen un contratado o varios contratados, pues todo el tema laboral, tienen que contar con la gestoría. Es decir, al final es una estructura que, como he dicho, que estamos solos. No pasaba eso, y vuelvo a repetir, tampoco seamos retros, no pasaba con los gremios, pero porque estaban en una estructura comunal. Álvaro, seguido a esto, ¿ha cambiado mucho el autónomo de antes con el de ahora? Escuchamos antes a Pablo, que era un autónomo bastante joven, que decía, bueno, hay muchos compañeros míos que para mí, con otras palabras, que tampoco se malentienda, son un poco quejosos, se quejan demasiado. ¿Ha cambiado mucho o no la evolución del autónomo? Bueno, siempre ha habido esa visión de la queja por determinadas contingencias que tenemos los autónomos, pero claro, nosotros planteamos que, como pasó en su día en Francia, en París, cuando los jóvenes marroquíes quemaban coches, les planteábamos que lo que había que hacer era que buscaran temas de emprendimiento, temas de creación de pequeños negocios donde ellos son libres y pueden desarrollar toda esa energía y no quemando coches. Por lo tanto, la imagen que nosotros pretendemos dar, la que más nos interesa como imagen de identidad, es la creatividad que genera el que estés tú pensando por cuenta propia y desarrollando por cuenta propia esas actividades. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar ya esa mentalidad quejosa para irnos hacia un planteamiento más abierto, más de creatividad. Bueno, pues como comentábamos, la incertidumbre es uno de los grandes miedos, en algunas ocasiones, del autónomo. Y para solucionar esto y no perder días de trabajo, pues los zaragozanos han diseñado, atención, una aplicación móvil que busca poner en contacto de forma inmediata a profesionales de oficios que se quedan libres por fallar algún cliente. Saludamos ya a Javier Ibarra, uno de los creadores. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primer paso, explícanos cómo surgió esta aplicación. Pues la idea de Friday nació de una situación muy común entre quienes trabajamos por cuenta propia. Yo, como autónomo del sector de las reformas, muchas veces me encontraba con días en los que no podía trabajar por causas ajenas, pues material llega defectuoso, entregas que se retrasan o gremios que se solapan. Esos días se quedan colgados y con ellos los ingresos. Al mismo tiempo, puede haber otra persona justo al lado de la ciudad o incluso en la misma calle que necesita con urgencia a un profesional para terminar un trabajo, pero no encuentra a nadie disponible. Y Friday lo que hace es conecta esas dos realidades, quien tiene el día libre con quien necesita cubrirlo. Así ambas partes rentabilizan su actividad y bueno, es una herramienta simple pero muy poderosa. Hola Javier, ¿y cómo funciona si algún autónomo, trabajador o cliente quiere utilizarla?
Sí, pues es muy sencillo. Si eres autónomo, puedes ofrecer tus servicios para cubrir un día libre. Y si necesitas a alguien para una jornada concreta, publicas la oferta en la app. Friday te muestra perfiles compatibles cerca de ti con valoraciones y con experiencia. Desde ahí ya puedes contactar directamente y la verdad que es una conexión rápida, directa y sin intermediarios. Javier, ¿qué hay que hacer para descargarla? ¿Cómo se puede obtener para todos aquellos que nos estén viendo en este momento y tengan alguna curiosidad o simplemente que puedan aprender y la utilicen, que es lo importante? Nada, solo tienes que buscar Friday en la App Store o en Google Play y la descarga es gratuita. Al registrarse dispones de un mes completo con todas las funciones sin coste y después puedes seguir usándola con una suscripción muy económica de 4,99 el trimestre o de 11,99 al año, sin más. Para finalizar ya, Javier, simplemente preguntarte cómo valoras tú ahora mismo la situación de los autónomos, de forma muy breve. Pues a ver, ser autónomo implica pues mucha responsabilidad, sacrificio y bueno, no tienes garantizados los ingresos si surge un imprevisto y eso te obliga pues a estar siempre pendiente del trabajo. Pero también demuestra la capacidad que tenemos de esfuerzo y de superación. Javier, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde a Conexión Aragón y enhorabuena por esta aplicación. Gracias. Bueno, Vanessa, nos quedamos con esa última palabras de Javier, ¿no? Superación y esfuerzo y seguir luchando, ¿no? Sí, a ver, las plataformas tecnológicas de autónomos y para autónomos es una de las líneas de trabajo más importantes que estamos desarrollando desde hace más de 4 años, porque se trata de que los propios autónomos tengan sus propias plataformas de interconexión, que eso nos permitiría estar en una comunidad de trabajo y eso las estamos buscando en las ordenanzas. Estamos negociando con el Ayuntamiento de Zaragoza una ordenanza que regule temas donde están las plataformas y con otros ayuntamientos en la comunidad autónoma de Aragón para desarrollar plataformas tecnológicas. O sea que felicitamos a este señor por desarrollar este tipo de trabajo, porque nos da la clave de por dónde debe haber una comunidad de autónomos trabajando en común a través de plataformas.